Fíjense, hay que hablar de política siempre. Ya enero, alguien decía que enero se tardó mucho para irse. Es que tenía algunos días de Todavía retardo. estamos en enero, Joan. No, ya estamos a ley de un día, 2 días. ¿sí? Estamos a 31, Ya, 31, su último ya día. se fue. Último Pero día la del gente mes de decía, enero. Néstor, que es tan largo. No sé por qué deseaban que se vaya enero, que enero es un mes donde los recursos ya se han agotado. Pero enero es muy festivo porque tiene Bueno, el 6 de el 26. enero, tiene el 21 y tiene el 26. Sí, repetido ahí. Bueno, casi igual que Haití. ¿Sabes que Haití tiene muchos días festivos? Tú ves el calendario haitiano es casi igual que el nuestro. Fíjense, le decía que ya hay que hablar de política. Un mes previo preelectoral, hay 3 partidos mayoritarios que son los que se van a disputar, a iniciarse a la presidencia de la República. La Fuerza del Pueblo, como le dice Wilton y Néstor, 5 meses antes, bueno, se creó 5 meses antes de las elecciones de 2020 y Leonel logró tener 233,000 votos. El PRM casi llega a los 2 millones, le faltarían como 2,000 y pico de votos, sacó 1.998.000 votos. El PLD obtuvo 1.353.000 votos. Esos serían más o menos con unos piquitos que no recuerdo. Ese fue el orden de votaciones de los partidos. Se acerca ya, las primeras elecciones serían las municipales, que tendrían por obligación los estrategas de ambos, de los 3 partidos, buscar cómo neutralizar uno de los 3. Lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que la Fuerza del Pueblo y el PRM lograron un avenimiento, un acercamiento para llegar a un acuerdo en la municipal, no a nivel nacional, sino en algunos lugares. Por ejemplo, en Barahona se llegó a un acuerdo en la congresual y se llevó ahí una senadora en común, que fue Noris Medina, candidata. Se llevó entonces a Milton como candidato a síndico por ambos partidos. No. Sí. No. Sí, Miguel Félix. Sí. Miguel Félix fue por el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo, si no fue en las congresuales. Pero en otros lugares solamente fueron los congresuales. Sí, pero en otros lugares llegó a acuerdo en cargos municipales. En otros lugares, no fue un acuerdo nacional, sino en algunos lugares. Entonces, ese tipo de acuerdo. Me parece que Hanoi Sánchez. Exactamente. San Juan de la Maguana eso es uno de los fue casos. producto de ese acuerdo. Eso es uno de los casos. Entonces, esa es una experiencia que se logró y fue un éxito y le favoreció a la Fuerza del Pueblo. Un partido con 5 meses logró situarse. Por ejemplo, en el Batey lograron una regidora, sí. Aquí creo también lograron regidores. La Fuerza del Pueblo no, debió lograr, yo creo que no tuvo regidor, no tuvo. Quien tuvo fue el Partido Reformista, la joven. Exactamente. Entonces, ese tipo de alianza ya es una experiencia. Y sabemos que ya los partidos comienzan, por ejemplo, la Fuerza del PRM comienza ya a un programa de crecimiento, de anotaciones, de inscripciones, de nuevos votantes, nuevos adeptos, y así lo han hecho otros partidos que van a terciar para la presidencia. Pero realmente el quid del asunto es sobre la alianza de las primeras elecciones que serían las municipales. Entonces, ¿qué sería? Los estrategas de los 3 partidos, con las mediciones que se harán a lo interno, se darán cuenta donde estarán débiles, donde estarán fuertes y donde tienen sus candidatos ya ganados. Por ejemplo, en Barahona, el PRM tiene la sindicatura. Si va a hacer un acuerdo, no va a negociar su sindicatura. Puede negociar la senaduría, que no la tienen en su mano. Para ahí que vienen los acuerdos. Lo que tú no tienes, yo te lo puedo ceder. Pero lo que yo tengo, no te lo puedo entregar, pues ya lo tengo. Entonces, por ahí vienen las cosas. Eso es a nivel municipal. ¿Por qué? Porque se dijo en el 2020 que quien lograra ganar la mayoría en las municipales ganaría realmente la presidencia. Eso se hizo. El partido que está en el gobierno logró casi la mayoría de la sindicatura, de las direcciones, de los directores y de los regidores, en su mayoría, y logró la presidencia. Lo que es un indicativo, esas elecciones previas a elecciones nacionales, son lo que van a manifestar quién podía ganar. Y entonces, otra cosa,
con quien usted haga el acuerdo, profesor Lino, Néstor, Wilton y nuestro control, sería entonces, si hay una segunda vuelta con ese que tú vas realmente a hacer el acuerdo de una segunda vuelta, porque ya hubo una afinidad al inicio. Y ese es el mandato que da la lógica, porque si yo acordé contigo en una municipal, profesor, se supone que si hay una segunda vuelta y yo quedo en segundo y te quedas en primero, yo tengo que, por compensación, ir con usted. Si es viceversa, si usted y yo Yo lo que pienso es que en este país, conforme se puede observar en algunas mediciones, que si bien es cierto, no se trata de encuestadoras seria, creíbles como la Gallup, la CISA y otras importantes del país, pero de alguna manera sirven para ir midiendo el termómetro. De acuerdo a esas encuestas, lo que se puede observar es que la segunda vuelta no está, en caso que se diera, no está estipulada en lo que tiene que ver con el ámbito político de la República Dominicana. O sea, yo pienso que es un poco difícil que se pueda producir conforme las mediciones. Sí, tú recuerdas, Lino. Doctor, al sol de hoy, hasta en esas encuesticas de patio, como muchos lo llaman, apuntan a una segunda vuelta. Yo no lo creo Al así. sol de hoy. Yo no lo creo así. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Sí, pero no es que tú no lo crees. Yo no lo creo Es que todas las mediciones, porque tú tienes todo el derecho de tú no creer una cosa, porque cada quien tiene su propio pensamiento. Ahora las mediciones que se han dado, y tiene una base fundamental. ¿Y cuándo se han dado? No, yo me refiero Dime, ¿cuándo se han dado? Escúchame, tiene una base fundamental lo de la imposibilidad de irse en una primera vuelta. Los escenarios políticos anteriores, casi todos los escenarios políticos anteriores estaban polarizados. Casi todos, cuando era el PLD contra el PRD, cuando era el PRD contra el Partido Reformista, cuando era el PLD contra el PRM. Siempre había una polarización en el sistema de partidos políticos, en los procesos electorales finales. Ahora hay una situación que se diferencia de esos sistemas anteriores de polarización. Ahora hay una trilogía de partidos. La hubo. Pero el PRD, PLD y Partido Reformista. Pero no polarizado. Lo que te quiero decir es que el PRD perdió mucha fuerza. Eso fue la última contienda. Sí, pero yo te estoy hablando pero no cuando Balaguer. De las fuerzas que siempre habían dos partidos que eran los mayoritarios en esa época, casi siempre. Ahora hay una trilogía de partidos que a nadie le dice que ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo, No? que la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, por ejemplo, no va a sacar mínimo, como yo lo veo, un 25%, por ejemplo, ¿verdad? Mínimo un 25%. Es con números que se establece eso, Néstor. Yo te establecí. Sí, pero yo no te estoy diciendo que ¿Tú sabes cuánto sacó el PRM 7 años atrás? Porque a los 7 años fue que ganó el PRM. Entonces, yo comencé diciendo, saca el PRM 1.928.000 votos. Faltan 2.000 y pico. Sí, pero el PRM es el PRD, sí, pero escucha ahora, saca el PLD 1.353.052. ¿Sabes cuándo saca la Fuerza del Pueblo? 273.000 votos hace apenas 3 años. Entonces tú tienes que situar el crecimiento y el estancamiento que tiene la Fuerza del Pueblo a partir de su salida. Ahora mismo tuve ya la Fuerza del Pueblo, ya que no está juramentando nombres sonoros, como tuve antes, Valentín, cuando se fue, que fue el último que se fue, de lo más importante. Escúchame. Leonel Fernández. ¿Tú crees que ya tiene 1 millón de votantes? El candidato de la fuerza del partido está por encima del candidato del PLD. Sí, como candidato. De persona a persona. Como persona. Sí. Pero al final de la campaña. Pero no de partido a partido. Al final de la campaña no se miden partidos políticos. Al final de la campaña se concentra entre las figuras presidenciales. Entonces no hay una trilogía. Sí, es lo que estoy diciendo. Ahí haría lo que estamos hablando, haría ahí 2 polos, 2 partidos. Hay uno que se va a quedar rezagado porque la gente
vi lo que dice Wilton, vendrán encuestas acá que no son reales, que te van a llamar para que la gente se aboque por un partido hábilmente. Pero se va a quedar rezagado. Por eso estoy por diciendo. menos que saque una de esas dos fuerzas políticas, que llámese Leonel Fernández tercer lugar va a estar escúchame, y Abel Martínez, cualquiera de los dos, el que menos saque, tú puedes tener la seguridad Medio millón. que va, no, espérate, vamos a hablar en términos de porcentaje, porque Sí. eso de medio millón, eso es relativo, vamos a hablar en términos de porcentaje. Igual, el porcentaje igual es relativo. Sí, pero esas dos figuras, te lo dice, tendrán que tener su 25%. Mira, Néstor, lo De que yo te can- estoy de- diciendo, profesor, si tú logras sacar hace 3 años 233,000 votos, Néstor, tú tienes que ser un mago para tú agenciarte todos los diputados a tu favor. Sí, pero Un no, crecimiento- es que esto está un poco confuso. Sí. Oye, ¿qué es Sácame lo que de la pasa? duda. Ok, es que la realidad electoral del año 2020 no será la realidad electoral del año 2024, Ajá. por varias razones. Primero, en el año 2020 hubo una situación que el pueblo lo entendió, y quizás podamos decirlo así, se hartó de un PLD. Tenía ya unos 20 años gobernando la nación dominicana, y entendían que había un cambio, y hubo una ola electoral, que es esa masa silente, Y la división, que, entonces. perdón, exacto, que votó masivamente por el PRM, producto de una división que hubo en el PLD, y además que una situación que se armó en las elecciones municipales de ese año, y se entendió que era un famoso fraude montado, incluso se le abrogó la culpa al PLD. Que no supo defender eso. Que no es así No mismo defendió, es. porque No defendió esa Ya como parte. que se sentía Tú cansado. sabes cuál es la- Sí. tú sabes cuál es la Entonces, frase. por eso te digo que no es la misma realidad. Ahora tenemos otro panorama electoral en el 24, un PRM que está gobernando. Aparte de eso, la gente en su haber ve que la carestía, que la canasta familiar, que el cambio que le vendieron no era el cambio susodicho. eso ya es otra no, cosa. no, eso no es otra No, tú cosa. estás es lo vendiendo mismo. otra- No, de ningún modo. La gente no ve eso así. Entonces, hay 3 partidos, el PLD en un lado, la Fuerza del Pueblo en el otro y el PRM en otro. Hay 3 partidos que se dividen el electorado dominicano. No hay una bipolarización Néstor, entre el PLD y el yo PRM. pensé- El panorama ahora es diferente. Néstor dijo una cosa ahí que yo pensé que tú ibas a tomar en cuenta. Néstor te plantea, hay 3 partidos, Sí. pero hay 2 figuras. No, pero hay 3 partidos Pero fuertes. escucha esta, hay 3 partidos, pero hay 2 figuras. Hay una figura que fue un expresidente que va a terciar, que lo conoce el país entero, y hay otra figura que es un presidente que ya había ido a una contienda electoral, Ajá. que Luis Abinader, y hay un Abel Martínez, que solamente fue presidente de la Cámara de Diputados, y Entonces pero tú estás- permíteme, y candidato por primera vez que no lo conoce nadie. ¿Cómo que no lo conoce No, nadie? escuche. Pero yo- lleva un partido de estructura. Pero, escucha. Y escúchame, Giovanni, Dame y tú terminar- estás dame- obviando dame- una dame figura terminar la idea, de sí. la categoría de Danilo Medina. No, no es Danilo candidato. no es No es candidato. candidato, no es Bueno, candidato. pero es un expresidente No, no, que tiene escucha, todavía. los expresidentes no una votan. gran- Los no expresidentes no votan, votan. pero tiene una gran orientación hacia Escucha, afuera. un amigo oye, Néstor, que crea frente. Escucha esta, que sube local. Un amigo nos dijo a nosotros una vez, cuando participaba el amigo Paraido Olivero como candidato a síndico, que fue la primera vez que va la candidatura a nivel nacional fuera de los distritos. Se excluyen a Vía Central, excluyen a La Guásara y a Cachón, que los votos no se les cuenten acá. Cuando participa Paraido Olivero por primera vez, nadie conocía a Paraido en el batey, hasta Víctor lo conocían. Es decir, ¿a quién le convenía eso? Oye, fíjate a ver, que el asunto es de que conozcan el candidato, que la cara se conozca. Lo que te dice Néstor es que ahí viene un Leonel Fernández con un partido nuevo, pero le afecta, entonces el PLD con un partido grande, pero sin candidato. Como sin candidato. Como sin candidato, que no lo conocen, hermano. Como sin candidato. No lo Es una conoce, Pero falta de el respeto escenario tuya. político, Giovanni, Solo- aunque, Claro tú, que aunque tiene tú un no lo candidato. quieras, El es un, país entero sabe quién es Abel es Martínez un Durán. escenario atípico, es un escenario Así es. atípico porque no Diferente a lo demás. tiene el mismo parentesco que la historia de las candidaturas presidenciales en procesos electorales. Ahora hay 3 candidatos que van a dividirse los votos del proceso electoral, y que por eso, esa es una de las razones de las que se dificulta
al partido oficialista de gobierno, quizás irse en primera vuelta. Y ellos saben, y cuando una vez yo dije aquí que los encuentros de Hipólito Mejía con Danilo Medina no correspondían a que una alianza, no. Yo tuve la información de que correspondía a que se concurra solo. A que se concurra solo porque el PRM sabe que una alianza de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Es que no puede haber una alianza en primera vuelta. Pero no, por eso tú no. Si ellos quieren pactar, Claro que sí. Dime la historia. Es que si ellos quieren pactar, pactan. En la política, yo Es un error. en la política, ¿Por qué en error? la política. El Partido Reformista fue aliado en primera vuelta. No, pero Sí, el pero partido llama minoritario. Déjame decirle, Minoritario. quizás Sí, pero no importa. quizás Giovanni tenga alguna razón, Es pero la diferente. política es el arte de los. Vamos citando los tres. No. Vamos citando los tres. No, lo que pasa si es que- Néstor fuera ahora mismo, si fuera Néstor PLD, yo PRM, por ejemplo, tú la Fuerza del Pueblo, y vamos, Néstor no va a querer una alianza con ninguno en primera vuelta. Mira, Giovanni. Yo estoy seguro que no. Giovanni, Dime sí o no. Una de las razones No por la va a querer, pero no va a que querer. una de las Partido razones- factible. una de las razones por la que tú quizás digas eso es por mantener la mayoría partidaria. Pero Claro. el que lo hace, si lo hace el PLD, Pierde perdóname, uno. a Leonel Fernández, los PLDistas le van a decir, la dirección del partido le va a decir, voten en el cuadro del PLD, y entonces ahí van a... Desaparece no uno. va a desaparecer. No, no, claro que no. Porque si La votan Junta se lo va a en contar. una alianza de los votos de su partido, pues entonces se lo va a contar y va a ser mayoritario. No te pierdas que el escenario es muy confuso. El PRM sabe que esa situación es preocupante, de que ellos puedan tener de alguna manera juntarse en algún momento. Eso le puede preocupar al PRM, porque la salida del PLD del gobierno fue su división. Y si la fuerza que tiene Leonel Fernández, que la tiene, Leonel Fernández tiene como candidato, lo está demostrando. Hizo un acto en Santiago Yo lo de la vi, juventud yo lo vi. que a cualquiera le llama a preocupación. Entonces, esas cosas te dicen que en política quizás no sea lo que tú más quieras, pero las realidades son realidades, tú no las puedes ignorar. Aquí yo pudiera decir, bueno, Leonel Fernández a mí no me gusta, yo pudiera decirlo. Ahora, frente a lo que es una realidad, cuando Leonel Fernández hace un acto público en ese sector de la juventud, tiene una atracción enorme. Sí, Y entonces eso te puede dar una manifestación que si se conforma la oposición de manera concentrada frente a un oficialista partido que de alguna manera, tú lo sabes, que todo el que gobierna se desgasta. El que gobierna se desgasta. Hay mucha gente que no están... Mira, por ejemplo, ¿verdad? En Barahona. Vamos a llegar a Barahona. En Barahona se hace un acto y hay un recelo con Tabito enorme. Los medios de comunicación locales no publican el rostro de Tabito. No hay una Todavía no ha dado el paso, ¿no? No, espérate, yo te Neto, estoy cuando hablando. dé el paso, Oye, yo te estoy hablando de actividades que se están dando en procura del acto del día 5. Entonces, hay un recelo. ¿Y qué tiene que ver los Que medios de no es comunicación? el con 5, eso? es el 4. El 4. ¿Y qué tiene que ver los medios de comunicación con Pero eso? Giovanni, tú sabes que tú tienes un espacio ganado en No, una... no, espérate, porque- no, ¿qué no. tiene que ver? Cada quien tiene sus pupilos en los partidos políticos como medio de comunicación, y hay un resentimiento con eso, hay un recelo, independientemente de que Tabito va al PRM como político, muchos los satanizan, dicen lo que sea, pues ya uno está cansado de ver que los políticos son como los que se cambian, que hoy están aquí, que hoy están allá, que tienen sus intereses, donde ellos entiendan que más le conviene a su militancia, a su masa, porque la masa no sigue perdedor. La masa siempre, tú la puedes ver, hay una que es más... Pero también siguen percepciones. Pero esa es mínima. Así, Neto. Esa es mínima. Neto, La gente le gusta irse por el que se va a ganar. No, ¿qué tú acabas de decir? Tú acabas de ver un acto sin estar presente, yo lo vi por televisión. Cualquier partido mayoritario te hace un acto. Entonces ahí viene lo que es la percepción y la realidad. Ahora tú te ubicas actualmente aquí en Barahona. Si la fuerza del pueblo, dime un municipio ahora mismo, un distrito que ganaría solo.
Bueno, pero yo lo pudiera, Ahora mismo. Pero yo lo pudiera decir también si el PRM se aboca Podía. a irse solo Si y tiene más no posibilidades ahora hace, mismo. no, espérate, Ahora mismo en si escenario no hace actual. una estrategia de alianza, que la alianza es determinante para todo, para el hay propio. alianza para neutralizar a uno, al tercero. Sí, pero Hay alianzas para los fines, y eso es lo que yo planteé al principio. Hay alianza para tú no dejar que crezca en la municipal, porque el que crece en la municipal tiene a tener fuerza en la presidencia. Pero lo que tu comentario original es que tú dices que ahora mismo en primera vuelta el presidente y el partido oficialista tienen la posibilidad de irse en primera vuelta, y yo eso lo respeto, tu comentario, pero disiento, porque hay muchas situaciones que no satisfacen eso que tú estás diciendo, muchísimas. ¿Tú recuerdas qué vendía el PLD? El PLD Vender vendía, es una cosa. No, oye, ¿qué vendía el PLD? Cuando la ley electoral, la ley del partido político salió, mucha gente desconocía cosas y decían que era beneficioso para la municipal. El partido que gana la municipal ganaría porque el PLD se sentía con el triunfo en la mano. Aún Leonel yéndose, decía que Leonel se va a ir con 3, un 10%. Decía el PLD. Entonces, al PRM situarse en la municipal, en un lugar, el PLD cambió entonces la estrategia, es diciendo lógico que eso no tiene que ver, que en gana la municipal no necesariamente Pero eso es gana la lógico, presidencia. porque Entonces, pero tú no puedes seguir con una estrategia de campaña cuando no te resultó claro, lo que tú y querías. ellos vendieron gasolina. Pero eso no quiere decir que no es así. El hecho de que el PLD lo niegue no quiere decir que no es así, porque es una Cambió. señal. Si yo te gano a ti en un primer asamblea eleccionaria, eso crea motivaciones. Sí. Y crea entusiasmo. Ya ganamos. Incluso el que es alcalde o el que no lo es, el que es alcalde puede decir yo puedo seguir invirtiendo, y el que no lo es, bueno, ya yo voy a tener presupuesto. Contrario al que pierde. El que pierde dice, bueno, y ahora para yo irme a la presidencial, ¿con qué nos vamos a enfrentar? Entonces todo eso es normal. Y el que gana en las del municipio, que son en febrero del año que viene, desde luego, a un año ya prácticamente vamos a estar. Entonces, pero no hay un escenario ahora mismo. Un escenario que no se repita lo del 20, que hubo una alianza municipal, que vayan de manera independiente. Pero entonces, doctor, la encuesta que usted leyó recientemente aquí, que dice que Luis Abinader tiene un 47 puntos y algo por ciento, y que los dos porcentajes de los partidos PLD y Fuerza del Pueblo no logran alcanzar la cantidad que tiene Luis Abinader, ¿qué valor usted le da a esa ¿Usted se medición? recuerda cuando yo leí esa encuesta que mi discusión era con Winton? Decirle, no, déjame leer la encuesta. Pero yo no comparto los resultados de esa encuesta. O sea, yo leí la encuesta porque esa era una encuesta que se publicaba como muchas que se publican, pero yo no compartía eso. Entonces puedo responderte con tu pregunta a lo que tú me acabas de decir, porque he visto otras también que tienen otras manifestaciones y tampoco yo le doy la acentuación. O sea que va a haber muchas fotografías de momento, hay gente que en estos momentos paga muchas fotografías y casi siempre que tú sabes por tu experiencia que tú tienes, esas fotografías se pagan y el que la paga quiere el traje a la medida. Pero es la fotografía que yo siempre creo, es en la que usted hace aquí, doctor. Cuando usted se decida con la dirección de este programa hacer esos sondeos aquí, yo creo mucho en esos sondeos. Incluso esos sondeos son temerarios. Esos sondeos no les gusta a los que se hacen. Le temen como el diablo a la cruz esos sondeos, porque tienen una sintonía con el electorado, con el pueblo, porque este es un programa que la gente lo escucha y lo ve ahora a través de YouTube. Entonces yo creo mucho en eso y en lo que yo hago en los barrios. Yo inicié una que tuvo un problema con la cámara en el mercado público el pasado viernes o qué sé yo, no recuerdo. Y cuando yo me puse en la esquina... ¿El viernes de ahora? Sí. Cuando yo me puse en la esquina de su amigo, el del comedor, Olivo. Ok, comedor Olivo. Que yo inicié como al momento de tener 10 personas, la cámara me presentó un problema porque era con la cámara XL2, de la grande, que me falló y tuve que devolverme. Óyeme, lo que pasó ahí con Leonel Fernández, lo digo aquí porque ustedes saben que yo digo las cosas buenas de
de Luis Abinader, yo las digo aquí, no me importa. Pero lo que pasó ahí con Leonel Fernández en esos 10 era una cosa terrible. Venta en la cámara que le vamos a dar una pela. Yo lo digo, porque yo no tengo preferido en estas cosas. Yo como comunicador me meto y digo las cosas. De manera que eso tampoco, el que yo lo estoy diciendo, no significa que nadie tenga que creerlo, ni nada de eso, pero yo trato de esas manifestaciones de verlas con la mayor objetividad. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Estamos a un año de las elecciones municipales y posteriormente las elecciones presidenciales y congresuales. Y ciertamente esos presagios de las elecciones municipales crean percepción y se meten en la cabeza de la gente, y a nadie le gusta perder. Por eso los partidos políticos, naturalmente, que yo sé que van a inclinar sus recursos, su trabajo arduo en materia política en los alcaldes y regidores. Dependiendo de ahí, eso te mide cuál es el partido que pudiera ganar el municipio y la provincia. ¿Tú quieres que yo le dé una cosa, una señal? Porque hay señales, hay cosas que se ven. Nosotros hablamos aquí siempre de que cuando va a llover se nubla. Y a veces no llueve. Los dardos que lanza mayormente el Partido Revolucionario Moderno ya vienen contra Leonel Fernández. Eso lo estoy observando. Pero yo te dije al inicio que Abel no es la figura. Sí, pero hay partidos, pero no figura. Pero vienen contra Leonel Fernández porque ese partido tiene mediciones que ve que Leonel Fernández está avanzando. Porque ellos mismos también se encargaron, el PRM se encargó de que Leonel Fernández sea lo que está haciendo hoy. En el sentido de que lo exculparon, es lo primero, porque de alguna manera hubo un favor hubo un pago a eso. Leonel Fernández enfrentó a Danilo. Actuó contra la división, ¿verdad?, del PLD. Eso tiene su historia, no vamos a hablar de eso ahora. Pero lo exculparon de los procesos judiciales, y ahora Leonel Fernández, frente a esa situación, con su partido, la Fuerza del Pueblo, yo observo que la preocupación ahora del PRM como partido no es la que se tiene de Abel Martínez, es contra Leonel Fernández, y un peligro mayor. ¿Por qué es un peligro mayor? Porque los PLD están escogiendo su opositor. Porque los PLDistas, de alguna manera, eso de la Fuerza del Pueblo es nuevo. Eso es de ayer. Los PLDistas no recuerdan si es Fuerza del Pueblo, si es nada. Pero sí los PLDistas lo que recuerdan es que Leonel gobernó 12 años. Y esa es una identificación de que Leonel es una representación autóctona, como si lo hubiese sido Danilo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, en caso de que Leonel Fernández pueda ir a una segunda vuelta. Pero entonces, ubícate cuando se fue a Juan Bo del PRD. Juan Bo, si no se menciona que fue del PRD, nadie lo recordó. Nadie recordaba que Juan Bo fue del PRD. No, porque no es lo mismo. No es la misma historia. Pero tú estás diciendo, Leonel sale del PLD, Juan Bo sale del PRD. Y Peña Gómez quedó. La única diferencia es que Peña Gómez podía aspirar, y en esta ocasión Danilo no puede aspirar. Pero es la única diferencia. Eran dos líderes. Sí, pero a Juan Bo nadie nunca fue sí, pero estamos hablando del derecho a aspirar. Sí, pero que recuerda que es lo mismo, una división. No es lo mismo, porque a Juan Bo nadie le negó nunca en el PRD, ¿verdad?, ser el candidato presidencial. Él lo fue. Y él decidió irse, él. No, igualmente. No. Leonel se va también. Se le negó. Pues se fue. No, pero lo que te el hecho es que se fue. Leonel no se le negó. Leonel perdió una convención. Pero después que perdió le dio una patada. Usted sabe que lo empujaron. Usted sabe que eso tiene su historia, ¿verdad? Y por eso yo, cuando se habla de esa situación del PLD, de Leonel Fernández y Danilo Medina, yo a ninguno de los dos lo saco. Yo creo que los dos tuvieron su responsabilidad de que esa organización se dividiera, ambos, los dos.
uno de alguna manera del continuismo, y otro, al ver eso, bueno, entonces entró el disluvio y ahí y cayó lo que tenía que ¿Tú caer. sabes la diferencia que hay entre la división que tuvo el PRD y la diferencia del PLD? Es que hay resistencia en el PLD. En el PLD hay resistencia porque todavía guarda en él muchos dirigentes que no se han ido a la Fuerza del Pueblo, mientras que en el PRD se fueron todos para el PRM. Esa es la diferencia que hay. Tenemos un cambio, adelante, Will.